buenas noches. Es para mí un gusto poder estar con ustedes esta noche compartiendo esta interesante conferencia en donde vamos a hacer un recorrido por este órgano maravilloso que es la piel de los niños, abordando prácticamente desde el recién nacido las patologías más frecuentes vistas en consulta hasta la adolescencia. Para empezar, el top número uno son las dos dermatosis del recién nacido más frecuentemente consultadas. La primera de ellas, la miliaria o también conocida como sudamina, que se caracteriza por una retención intraepidérmica de la secreción glandular ecrina con una frecuencia hasta del 40% en los recién nacidos, sobre todo recién nacidos a término, que puede aparecer durante la primera semana de vida y que según el nivel de obstrucción folicular, pues puede ser cristalina, rubra o pustulosa, siendo la más frecuente de ellas la miliaria rubra, con localización en cara, cuero cabelludo, zonas intertriginosas y algunas veces pues se extiende también a tronco anterior y posterior. Y su tratamiento pues es totalmente sintomático porque las lesiones se autorresuelven desapareciendo en un ambiente fresco alrededor de 72 horas o una semana aproximadamente. Acá les dejo esta perla, que es una receta magistral que personalmente yo uso y en mi experiencia, pues es una pasta al agua que es secante, que contiene estos componentes que son inofensivos para la piel del bebé y que teniendo presente que la superficie corporal de la piel del niño, pues es una gran superficie corporal, todo lo que se absorba en ella pues puede tener también injerencia o efecto en circulación sistémica y efectos secundarios y por lo tanto esta es una preparación magistral totalmente segura para usarla en este caso en nuestros pacientes recién nacidos en áreas de mayor transpiración 3 veces al día sin ningún inconveniente. El segundo motivo de consulta más frecuente dentro de las dermatosis del recién nacido es la dermatitis seborreica o llamada en algunos casos costra láctea. Esta afecta a ambos sexos por igual. Se sugiere un posible papel de las hormonas maternas en el cambio de pH y en la activación de algunos microorganismos que son parte de nuestra flora saprófita normal, como el Pityrosporum ovale o la Malassezia furfur, que en caso de cambio del pH o injerencia de estas hormonas pasan a manifestar su acción patógena con esta clínica característica en cuero cabelludo, con áreas de eritema, en algunos casos de escamación amarillenta, blanquecina, de aspecto oleoso, a veces con costras gruesas, con o sin alopecia, pero si llega a existir esta alopecia, es una alopecia no cicatricial, es decir, que el pelo se va a regenerar totalmente sano en las áreas en que se presenta. El tratamiento pues va a consistir en desprender estas costras de forma tranquila y de forma progresiva con la humectación del área con petrolatos y con el uso de champús a bases de selenio, de piritionato de zinc y en algunos casos de ketoconazol. Si la costra está acentuada sobre una base muy eritematosa, podemos utilizar algunos corticoides tópicos que pueden ser en emulsión o algunas gotas de corticoide tópico de mediana potencia mezcladas con alguno de estos petrolatos o con alguna emulsión para los sitios más eritematosos 2 veces al día por una semana máxima. La perla en esto, en este tema de dermatitis seborreica, se los dejo acá con algunos nombres de algunos champús comerciales de utilidad en la consulta del día a día, con su forma de uso aproximadamente 3 veces por semana y algunas recetas magistrales también usadas en mi experticia o en mi experiencia
con las cuales he tenido buen resultado en un tiempo aproximado de 10 días. El segundo grupo el segundo top en dermatología pediátrica de consulta son los hemangiomas infantiles, que hacen parte de los tumores vasculares benignos de la infancia, por excelencia los más frecuentes. Recordemos entonces que los hemangiomas son más frecuentes en niñas, más frecuentes en gemelas, más frecuentes en recién nacidas prematuras, sobre todo en menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas de edad gestacional. Algo muy característico que tienen estas lesiones es que son GLUT1 positivo cuando son marcadas por tinciones específicas en la histología. Si bien no biopsiamos a todos los hemangiomas porque su clínica es muy característica, en caso de duda y en caso de posibilidad de biopsia, este marcador pues nos va a servir de confirmación diagnóstica, de seguimiento y de pronóstico también. Para recordar, los hemangiomas infantiles, según la profundidad, pueden ser superficiales, profundos o subcutáneos, mixtos o indeterminados, y sus complicaciones son generar efecto de masa según la localización, sangrado, ulceración, dolor o sobreinfección. ¿Y cuál es el rol del pediatra frente a estas complicaciones de cualquiera de estos tumores vasculares llamados hemangiomas? Una vez realizado el diagnóstico clínico certero, manejar el dolor, verificar la presencia o no de infecciones y si están presentes, tratarlas con antibióticos tópicos o con antibióticos vía oral, realizar una limpieza de la zona con apósitos no adherentes, con gasas impregnadas en petrolatos o hidrocoloides, y en áreas peligrosas o en áreas ocluidas como la zona del pañal, utilizar protectores cutáneos como pastas a base de óxido de zinc. En algunos casos es necesario, por el grado de ulceración y de dolor de estas lesiones, pensar en iniciar un tratamiento sistémico con propanolol oral, y por lo tanto es acá necesario derivar a la especialidad para hacer un manejo en conjunto y poder realizar el seguimiento terapéutico del inicio de este medicamento. Siempre ante un hemangioma hay que analizar la localización, si está lateralizado o si está en línea media, el tamaño, si es grande, especialmente si es grande y deformante de la cara, porque puede estar asociado a diferentes síndromes, especialmente el síndrome de Face. Si es único o si es múltiple, si es mayor a 5 lesiones o menor a 5 lesiones, porque si son más de 5 hemangiomas, la posibilidad de compromiso de órgano blanco es mayor. Si tiene síntomas asociados como ictericia o hepatomegalia, si la superficie está intacta, está ulcerada o si hay sobreinfección o hay dolor. ¿Qué puede hacer usted ante esto? Número 1, realice una ecografía Doppler color que va a caracterizar el momento o el estadio en que se presenta el hemangioma, si está en etapa de proliferación o si está en etapa de involución. Si está en un sitio de riesgo, tome la determinación de realizar una resonancia nuclear magnética con y sin contraste del lugar. Por ejemplo, si es un hemangioma del párpado, realice una resonancia nuclear magnética contrastada y sin contraste de órbita y de cerebro. Solicite un electrocardiograma y observe y escuche la frecuencia cardíaca del paciente para poder determinar que es un paciente apto para el inicio de propanolol oral, y derive al especialista para ayudarse en el abordaje clínico de este paciente. Siempre hay que prevenir o revertir cualquier complicación o riesgo vital o funcional para el paciente de estas lesiones, prevenir desfiguración secundaria y complicaciones estéticas, y hacer el tratamiento cuando esté indicado para evitar dichas complicaciones. El tercer grupo o el tercer top en la consulta de dermatología pediátrica son dos entidades que tienen que ver con la alteración de la barrera cutánea.
Vamos a empezar entonces recordando que la barrera cutánea, y acá estamos refiriéndonos a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, que está compuesta por 5 subcapas, es nuestra barrera física con el medio externo que tiene una permeabilidad selectiva, que tiene un componente importante conocido como agua transepidérmica y que también consta de toda nuestra microbiota o microflora patógena colonizante normal protectora, que nos da un equilibrio y nos permite una diferenciación de este estrato con un recambio epidérmico normal aproximadamente en 28 días. Importante recordar acá que el pH de la piel es un pH ácido y por lo tanto este es el microambiente o el hábitat natural adecuado para la mantención intacta del ambiente protector de nuestros microorganismos. Cuando existe algún daño en la barrera cutánea con alteración de la permeabilidad, con aumento de esa pérdida de agua transepidérmica y cambio del pH hacia una alcalinización del pH, entonces todos estos factores son conductores de enfermedad y ya estamos enfrentados en este caso a la patología más frecuente, eritematosa y descamativa de la infancia, conocida como dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una condición crónica, inflamatoria, recurrente, pruriginosa de la piel que se caracteriza clínicamente por manifestar su lesión principal conocida como eczema, que puede ser exacerbada por cualquiera de estos factores, dentro de ellos factores genéticos, factores químicos, ambientales, estacionales, emocionales y de enfermedades de base propias de cada paciente, que hacen que según las diferentes edades manifiesten la clínica de dermatitis atópica, en el caso de los lactantes en zonas extensoras, en los casos de los niños más grandes, mayores de 2 años, incluso 5 años hasta la etapa prepuberal, 8 o 10 años en zonas flexoras, y en el caso de los adolescentes o niños ya adultos jóvenes, en cualquier área de la superficie corporal, sobre todo tendientes a generar dermatitis de contacto irritativas. Aquí les muestro un gran espectro de entidades de manifestaciones clínicas relacionadas con dermatitis atópica, porque recordemos que hay dermatitis atópica clasificada según los SCORAT de severidad en leve, moderada y severa, y no todos los pacientes atópicos manifiestan las mismas características clínicas. Por lo tanto, los pacientes que tienen una clínica como la vista anteriormente y que asociado a esto cuentan con manifestaciones patognomónicas de la entidad como piel seca, prurito y criterios secundarios como pitiriasis alba, queratosis pilar, como vemos en estas imágenes, doble pliegue de Denny Morgan, hiperlinearidad palmoplantar, entre otros, pues pueden ser catalogados como pacientes con dermatitis atópica propiamente tal. Sin embargo, pacientes que solamente presenten criterios secundarios, como estos que están en estas imágenes, sin tener antecedentes de presentación de eczemas topográficamente característicos de la dermatitis atópica, solamente son pacientes con diátesis o con estigmas de atopía, pero que no presentan dermatitis atópica propiamente. Otros hallazgos que también he visto en mis pacientes asociados a dermatitis atópica o a diátesis de atopía son las lenguas geográficas, entre otros. Aquí están las recomendaciones de tratamiento escalonadas que han sido publicadas por los consensos europeos de dermatología y que siempre empiezan basándose en la línea y educación terapéutica y manejo de barrera cutánea. Y puesto según la severidad de la clasificación del brote del paciente, pues se va avanzando en la terapéutica hasta pues ya tener terapéutica sistémica, hospitalización y manejo coadyuvante de cada uno de los pacientes con fototerapia.
La perla de la dermatitis atópica es: maneje primero barrera cutánea, eduque a su paciente. Y tercero, mantenga una etapa de uso de corticoides de forma proactiva. ¿Qué quiere decir esto? 2 veces al día, 2 días a la semana, durante un tiempo de 2 meses, en áreas previas de eczema, pero que se encuentren sanas posteriores a el uso continuo de corticoides durante un tiempo aproximado de 2 días, manténgalas con corticoide durante este tiempo bajo este esquema para evitar y disminuir recurrencias de las lesiones y mejorar así la calidad de vida de sus pacientes. Aquí también les dejo unas recetas magistrales que personalmente pues me han favorecido en el mantenimiento de la hidratación y manejo del prurito en mis pacientes atópicos. Otra entidad eritematosa descamativa que es un motivo muy frecuente de consultas es la dermatitis de los labios lamidos. Y esto, pues corresponde a lesiones periorales cuando se presenta queilitis en general en el paciente que tiene el hábito de sacar la lengua o de chuparse la zona perioral y tener contacto frecuente de esta zona de la piel con la saliva, que es uno de los contactantes o de los irritantes más importantes del cuerpo humano. El manejo de esto primero, pues es disminuir y evitar el factor desencadenante, pero pues en los chicos es muy difícil decirles no lo hagan, porque entre más se les dice no lo hagan, más lo hacen. Aparte es algo a veces inconsciente, que con el tiempo simplemente se va a disminuir o a dejar esta conducta. Pero inicialmente los corticoides tópicos de potencia media y la aplicación permanente de emolientes o de vaselina en la zona como un protector o aislante del contacto de la saliva con esta piel, pues es lo más importante. ¿Cuáles son los objetivos entonces en la recuperación de el manejo de barrera cutánea en todos los trastornos que tengan que ver con alteración de la misma? Evitar entrada de microorganismos contaminantes que agraven los cuadros clínicos de los pacientes, recuperar la integridad de los lípidos de ese estrato córneo que se pierde con el rascado y con el cambio de pH, mantener la hidratación y la flexibilidad y, por supuesto, mejorar los síntomas, disminuir recurrencias de brotes y ahorrar corticoides. Otro cuadro clínico es la dermatitis del pañal irritativa, que se localiza en zonas convexas de genitales, glúteos y muslos y que en ocasiones nos da, como en esta fotografía, el tatuaje o la apariencia de la estructura del pañal que tiene contacto con la piel del paciente. Aquí tenemos otros ejemplos, en este caso, de la parte lateral del glúteo del paciente, que esta es una dermatitis de contacto irritativa conocida como dermatitis del pañal de Lucky Lucky, porque nos recuerda a los pistoleros tipo Lucky Lucky, que son estas pápulas eritematosas confluentes formando placas por contacto permanente y roce con los elásticos laterales de los pañales. Y acá podemos observar en esta otra figura el compromiso de las zonas convexas con algunas pápulas eritematosas, pero sin tanto compromiso de pliegues, lo que nos descarta la sobreinfección, en este caso, pues por Candida albicans. Acá podemos ver cómo de forma muy esquemática pues se dibuja una W en toda la zona genital del paciente con compromiso precisamente de estas mismas áreas convexas, y por eso pues esta es la dermatitis más frecuente conocida como dermatitis del pañal en W. ¿Cuáles son las medidas generales a tener en cuenta con este tipo de lesiones dermatológicas? Maneje el ABCDE de la zona del pañal. Mantenga una buena aireación o un buen aire, ventilación de la zona. Maneje barrera cutánea con protectores cutáneos, sobre todo a base de óxido de zinc por encima del 25%. No lave eficientemente o permanentemente la zona, porque
está barriendo los lípidos protectores de la piel y está dejando aún más expuesta esta zona al contacto con los irritantes de la orina y de la materia fecal. Fíjese cómo es la marca o cuál es la marca de pañal que usted está usando y cuáles son los componentes de estos pañales, que en algunas ocasiones pueden tener también componentes que irritan más el área. Y eduque para poder mantener una buena limpieza y evitar así recurrencias en la inflamación de un área ocluida y húmeda como es la zona del pañal. Acá les dejo algunas perlas en donde insisto en no lavar la zona del pañal con cada cambio, restaurar la piel de la zona con productos hechos a base de óxido de zinc, como ya les mencioné, cambio de pañal por lo menos cada 2 horas, algunos nombres de algunos productos comerciales que yo he usado personalmente y que me han dado muy buen resultado como cremas protectoras, y 2 de mis recetas magistrales, una para dermatitis del área del pañal solamente con efecto protector y otra para dermatitis del área del pañal contaminada por Candida albicans, para que las puedan usar en sus consultas del día a día. El cuarto top de consulta en dermatología pediátrica son algunos de los exantemas virales, que no los vamos a ver todos porque son demasiados, pero les voy a mostrar algunas fotos de algunos pacientes que he recibido con mayor frecuencia en mi consulta y que pues en mi concepto son los de mayor motivo de consulta, valga la redundancia, en dermatología pediátrica. El primero de ellos es el exantema súbito o roceola infantil, que se caracteriza por un exantema macular o maculopapular de color rosado tenue que se presenta sobre el tronco anterior y posterior y puede extenderse un poco hacia los glúteos, hacia el cuello y hacia las extremidades superiores, y que se caracteriza porque el niño presenta 1 o 2 días de picos febriles que son fácilmente manejables con el antipirético, con paracetamol y con ibuprofeno, y que al caer la fiebre inmediatamente se presenta el brote. Puede tener algo de enantema bucal, pero sin tener lesiones propiamente exantemáticas o enantemáticas en las mucosas. Y el niño está en perfecto estado general y el exantema cede solo en 1 a 2 días posteriormente a su instauración. El megaloeritema, parvovirosis infantil o quinta enfermedad, es una manifestación muy común que refieren los papás como el niño que llega del colegio con la cara roja. Es un exantema caracterizado por algo leído en los libros como el signo de la cachetada y se manifiesta con un eritema malar bilateral simétrico asintomático que puede tener asociado este eritema también reticular distribuido en la zona posterior del tronco, sobre todo en la región lumbar y en los brazos, que es totalmente asintomático. El niño está en perfectas condiciones generales, puede haber tenido o no un prodromo viral casi desapercibido, y este exantema pues se apaga solo aproximadamente en 1 semana. El niño puede presentar aumento del eritema con el ejercicio, con el llanto, con la risa, y generalmente sus hermanos menores a 5 años se contagian fácilmente y esto también caracteriza a este exantema. La varicela. La varicela es un exantema caracterizado por polimorfismo lesional, es decir, que en el paciente no vamos a ver solamente un tipo de lesiones, vamos a ver pápulas, vamos a ver pústulas, vesículas, costras, hiperpigmentaciones posinflamatorias, y la distribución de las lesiones es muy característica en cuero cabelludo, con compromiso de genitales y con síntomas asociados a esto como fiebre, malestar general y fagia. Es un exantema muy pruriginoso y puede tener brotes sucesivos, es decir, de aumento y bajada entre los 3 a 5 primeros días, con un polimorfismo evolutivo, y pues que deja de contagiar cuando todas las lesiones se encuentren en estado costroso. La enfermedad mano, pie, boca
¿sí? Que es un exantema también muy, muy común, que se presenta generalmente en niños menores de 2 años y sobre todo en niños menores de 1 año cuando ingresan a los jardines. Es un exantema vesiculoso acral y simétrico que se distribuye en manos, pies, glúteos, puede extenderse un poco hacia miembros superiores e inferiores y hacia la cara y tiene un compromiso de eritema, es decir, un enantema bucal, pero también tiene lesiones tipo aftoide que le dificultan un poco la ingesta de alimentos, sobre todo salados o ácidos, al paciente. Puede tener picos febriles y su involución es aproximadamente en 7 días. ¿Cuáles son las 5 banderas rojas a tener en cuenta frente a los exantemas? Que sea un exantema febril acompañado de petequias o vasculitis, mal estado general, irritabilidad, ampollas y o compromiso mucoso. Y recordemos que en los exantemas vistos, pues es rara la presentación de todos estos síntomas, excepto la fiebre. Sin embargo, ¿en cuál de estos hay que tener mayor precaución? En la varicela, porque la varicela se puede complicar, puede dar complicaciones respiratorias, que es su mayor causa de comorbilidad, y complicaciones cutáneas como ectimas gangrenosos o varicela hemorrágica, y por lo tanto es un exantema de cuidado y de respeto. El quinto top en la consulta de dermatología pediátrica son las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Y acá nos estamos refiriendo a la urticaria y al prurigo por insectos. Cuando hablamos de urticaria, hacemos referencia a la presentación clínica de esta lesión elemental conocida como ABON por extravasación de los líquidos a nivel vascular que se genera en la piel y por la liberación de histamina por parte de los mastocitos. Esta urticaria es una urticaria aguda cuando se instaura de forma inmediata por liberación de inmunoglobulina E ante la sensibilización de cualquier alérgeno presente en el momento de la clínica del paciente, que no compromete órganos vitales como vía respiratoria y como la zona de los ojos, porque en este caso ya nos estaríamos refiriendo a un angioedema o a una reacción anafiláctica, y que puede ser localizada o generalizada, puede ser figurada y puede ser hemorrágica. En algunos casos puede cursar con artralgias, es muy pruriginosa y las lesiones son evanescentes, es decir, que aparecen en un lugar, desaparecen, aparecen de nuevo en otro lugar, con una duración aproximadamente de 1 a 7 días. Las causas principales de urticaria en niños son alimentos, factores emocionales, infecciones, entre otros. El enrojecimiento de la cara y del cuello con presentación de arbones o de edema severo de lengua, mucosa oral o laringe son los síntomas de consulta inmediata y de abordaje clínico terapéutico con epinefrina en un servicio de urgencias. De resto, las urticarias pueden ser manejadas de forma tranquila, con educación a los padres, evitando alimentos histaminoliberadores y manejando a los pacientes con dosis altas hasta 4 veces la dosis convencional de antihistamínicos, preferiblemente antihistamínicos no sedantes. Por lo tanto, el rol del pediatra frente a estas reacciones de hipersensibilidad es hacer un diagnóstico adecuado, vigilar que el paciente no tenga síntomas de riesgo asociados e instaurar el manejo con antihistamínicos en las dosis adecuadas e indicadas para cada paciente. El prurigo por insectos o urticaria papulosa o prurigo estrófulo, en el caso de ser por pulgas localizado en la zona del cinturón, es una reacción exagerada a las picaduras de insectos, que pueden ser chinches, pulgas, mosquitos, hormigas o cualquier insecto que tenga contacto directo con la piel, y se debe a una reacción exagerada por la inoculación de la saliva y de los alérgenos presentes en la saliva a través de la picadura del insecto.
Esto puede dar las conocidas seropápulas de Tomasoli como lesiones clínicas elementales o incluso abones muy pruriginosos que al resolver pueden dejar hiperpigmentaciones postinflamatorias. El tratamiento es sintomático con corticoides tópicos en las lesiones de mayor intensidad, antibióticos si por el rascado hay algo de sobreinfección y repelentes de insectos puestos sobre la ropa, no sobre la piel, durante un periodo aproximado de cada 4 a 6 horas por la pérdida de efectividad de los mismos. El sexto top en la consulta de dermatología pediátrica son las reacciones medicamentosas y sobre todo esta conocida como DRESS. Esta reacción medicamentosa es una reacción de hipersensibilidad tardía que puede presentarse hasta un mes después de tener contacto con el medicamento. Se caracteriza por fiebre baja, con un prodromo de febrículas de 1 a 2 días, faringitis, malestar general, presencia de adenomegalias. Pueden ser pacientes atópicos o pueden ser pacientes sanos y pueden tener o no hipogamaglobulinemias asociadas. Se elevan los pares de reactante de fase aguda en los laboratorios con elevación también de transaminasas y compromiso hepático importante que puede llevar en caso de no realizar el tratamiento oportuno a falla hepática fulminante al paciente. Y se caracteriza a nivel de la piel por presentar este rash morbiliforme caracterizado por pápulas confluentes formando placas reticuladas que deben comprometer palmas y plantas y sobre todo la zona facial del paciente y puede extenderse hasta casi que mostrarnos al paciente en una etapa eritrodérmica. Tiene una mortalidad hasta el 10% y el tratamiento consiste en quitar el agente perpetuador o desencadenante del brote, realizar un muy buen examen físico descriptivo con control fotográfico de la evolución de las lesiones para evidenciar que no hay compromiso progresivo de las mucosas, porque ya estaríamos acá hablando de una evolución mayor de la reacción medicamentosa y de un paso a un Steven Johnson o una necrolisis epidérmica tóxica, lo cual es raro cuando empiezan con DRESS. Evaluar al paciente e instaurar tratamiento con antibiótico oral si está tolerando bien vía oral el paciente y si no, tratamiento sistémico con antibiótico tipo metilprednisolona o hidrocortisona endovenosa hasta la normalización de las enzimas hepáticas. El séptimo top en la consulta de dermatología pediátrica son las infecciones virales. El molusco contagioso es una infección ocasionada por un poxvirus que se propaga por contacto directo a través del contacto con objetos contaminados o incluso el agua del baño o de las piscinas y se caracteriza por la presencia de estas pápulas cupuliformes, color piel normal de superficie brillante y contenido blanquecino que pueden estar aisladas o pueden estar agrupadas y que son generadoras, sobre todo en los pliegues, de algo conocido como eczema molluscatum. El tratamiento siempre va a ser destructivo, al igual que el tratamiento del resto de las infecciones virales, sobre todo las verrugas, como ya vamos a ver en diapositivas posteriores, con apoyo de inmunoterapia tópica u oral y control por 3 meses por posibilidad de aparición de nuevas lesiones. El virus del papiloma humano, en este caso, las cepas que producen las verrugas vulgares, es un virus DNA que puede tener manifestación clínica en piel, pero también en mucosas. En individuos genéticamente predispuestos es una infección muy frecuente en niños, aproximadamente entre los 5 y los 10 años. Su tiempo de incubación es variable, igual que su tiempo de involución, pero sí se sabe que regresan de forma espontánea, incluso en 10 años. Acá podemos observar unas fotografías de algunos de mis pacientes con estas lesiones de muy difícil tratamiento, de disposición periungueal,
con compromiso pericuticular, en donde observamos la pérdida de dermatoglifos, la pérdida del reticulado de la piel y la presencia de vasos trombosados, por lo cual estas lesiones son dolorosas y son profundas, llegando a ocupar hasta dermis papilar o incluso cuando son muy profundas, dermis, algo de dermis reticular. Acá podemos observar distribuidas en la cara, en el mentón, en las mejillas, con fenómeno de Kepner por el rascado o el traumatismo, es decir, la inoculación del virus en forma lineal según el rascado de estas pápulas normocrómicas planas de superficie brillante que corresponden, pues como dice acá, a verrugas planas. Y acá podemos ver estos mosaicos de verrugas plantares que son extremadamente dolorosas e incapacitantes para los pacientes y que necesitan tratamientos agresivos y tratamientos destructivos, pero que también pues limitan al paciente un tiempo durante el tratamiento hasta la resolución completa de la lesión. El virus del papiloma humano tiene muchos tratamientos cuando hacemos referencia a las verrugas vulgares de los diferentes tipos vistas en esta presentación, sobre todo dirigidos a sustancias queratolíticas existentes de diferentes marcas en el mercado, criocirugía, electrocirugía, podofilina y podofilotoxina, sobre todo cuando pues estas lesiones comprometen el área genital, que no es tema de esta presentación, inmunoterapia tópica o sistémica como coadyuvante de la misma y seguimiento clínico evolutivo de los pacientes. La tercera infección viral frecuente es el herpes simple, que se caracteriza por vesículas agrupadas en forma de racimo sobre una base eritematosa que puede aparecer en cualquier área de la superficie corporal y que tiene estos factores gatillantes que están aquí escritos. La primoinfección herpética en los niños es conocida como gingivoestomatitis herpética, que es un cuadro clínico muy doloroso y muy incapacitante y que requiere manejo oral y tópico con enjuagues bucales y con graduación de la alimentación porque es muy limitante para la ingesta de ciertos alimentos en estos pacientes. Se resuelve espontáneamente de 8 a 12 días, pero realmente es una entidad que necesita sí o sí un tratamiento coadyuvante para su resolución. Y el panadizo herpético generalmente presentado en los dedos, en el dorso, en la cara ventral o lateral, caracterizado por estas vesículas arracimadas que pueden tener incluso algo de sobreinfección por el intenso prurito que producen y por el dolor asociado también, que también requieren un tratamiento tópico y sistémico para resolución aproximadamente en un tiempo de una semana. El diagnóstico del herpes simple es clínico, pero también nos podemos ayudar con un test que es muy fácil de hacer con un frotis del líquido de la lesión, conocido como test de Sank, en donde se observan estas células gigantes multinucleadas o tomando anticuerpos antivirus del herpes 1 y 2 en sangre para resolver el tema de interrogante diagnóstico y realizar un diagnóstico certero de la lesión. Acá podemos observar a mayor aumento el test de sangre. El tratamiento, acá les dejo las dosis de la ciclovir. Yo creo que pues ustedes como pediatras son más expertos que yo, si bien también soy pediatra, pero les dejo a ustedes el honor de saber más estas dosis de aciclovir según los kilogramos de peso, si son menores de 10 kilos o mayores de 10 kilos, y de valaciclovir, que recordemos que también el metabolismo termina siendo aciclovir, pero pues que muchas veces es mucho más fácil su administración vía oral. El top 8 en dermatología pediátrica son las infecciones bacterianas. Dentro de ellas, por alteración del microbioma cutáneo, como ya vimos al principio de la presentación, la transformación de gérmenes propios de nuestra microbiota, como son el estafilococo y el estreptococo, en gérmenes patógenos, causando manifestaciones clínicas como el impétigo vulgar. El impétigo vulgar puede presentarse en zonas periorificiales o en cualquier área de la superficie corporal, caracterizado por estas pápulas eritematosas o vesículas con contenido líquido, generalmente purulento, pruriginosas, que por rascado se extienden, formando erosiones o placas extensas cubiertas por estas costras mielífluas o mielicéricas, que son características de la entidad. Y la dermatitis numular, como su nombre lo refiere, pues que son lesiones de forma en moneda o de forma circular
casi siempre asociadas a dermatitis atópica o a pacientes con diátesis atópicas o piel seca, que se presentan también de forma aislada o de forma múltiple, localizadas en cualquier área de la superficie corporal, que dejan una hiperpigmentación posinflamatoria importante, que son renuentes a los tratamientos y que responden pues muy bien a tratamientos con corticoide, manejo de barrera cutánea, tratamientos sistémicos con antibióticos en casos de ser extensas o tratamientos localizados con antibióticos en caso de ser localizadas. En algunos casos de resistencia a los tratamientos, estos pacientes necesitan manejo sistémico con metotrexato y con fototerapia con excelente respuesta. La perla para las infecciones bacterianas es decolonicemos a los pacientes con mupirocina o con ácido fucídico para disminuir la sobrepoblación de estafilococo presente, sobre todo en las áreas periorificiales, que son los orificios de la nariz, las comisuras de la boca, las axilas, la zona periumbilical, la ingle y el ano 2 veces al día, 5 días a la semana, durante 3 meses. Es decir, una semana por mes por 3 meses. Y esto, ojalá, en el núcleo familiar o en la persona más cercana directa que haga las curaciones o que haga el mantenimiento del cuidado de la piel del niño. Asociado a esto, podemos también hacer 2 o 3 veces por semana baños de lejía, que consisten en bañar al niño dentro de una tina con más o menos 2 o 3 tapadas de cloro inmerso en esta agua para disminuir también la población exagerada de estafilococo y de estreptococo en la piel y así disminuir la recurrencia de las infecciones. El top número 9 son las infecciones micóticas. La infección micótica más frecuente en pediatría es la tiña capitis, ocasionada por el Mycosporum canis, que está presente en gatos, perros, conejos y otros mamíferos. Acá podemos observar algunas fotografías en donde se muestran estas placas o áreas alopécicas o semialopécicas con una superficie de aspecto sucio, pelos fracturados, es decir, pelos en diferentes tamaños y también áreas o bordes inflamatorios importantes y algo de sobreinfección. Las formas inflamatorias supurativas de las tiñas capitis son conocidas como los Kerion de Celso, necesitan tratamiento antibiótico oral y tratamiento antimicótico también sistémico como griseofulvina. En el caso de las tiñas corporis, podemos observar estas placas anulares con bordes eritematosos sobrelevados muy bien delimitados y centros sanos, que más o menos tienen un periodo de incubación de 7 a 21 días y pueden ser generadas por cualquier dermatofito, sobre todo por contacto directo con animales. La tiña corporis también es una placa de similares características eritematosa de bordes muy bien definidos con algunas lesiones ides o satélites y también tiene que ver con contacto con animales. Generalmente, estas lesiones al principio pueden mejorar con corticoides tópicos, pero hay un rebote inminente al suspenderlos y por lo tanto, pues no debemos hacer tratamientos anticipados si no tenemos un diagnóstico claro. Acá tenemos otra fotografía de una tiña corporis en donde el reborde de la lesión es totalmente nítido, claro, y nos permite establecer un diagnóstico certero desde el principio. Y acá observamos estas tiñas facie, también con placas eritematosas descamativas muy bien delimitadas, que pueden ser tranquilamente tratadas previamente con corticoide, pero que al suspender el mismo, pues tienen un rebote y en ese caso son conocidas como tiñas incógnitas. La candidiasis del área del pañal es una lesión que inicia como una dermatitis irritativa que posteriormente por persistencia de las noxas y de la humedad en la zona se sobreinfecta con cándida,
con la presencia de estas pápulas eritematosas, pústulas que tienen collaretes descamativos periféricos de color blanquecino y que pueden extenderse hacia sitios periféricos a la lesión elemental, como son espalda, cuello y axilas, como podemos observar en estos casos presentados en estas imágenes. Dejan una hiperpigmentación posinflamatoria importante, comprometen los pliegues y pueden tener también lesiones papuloerosivas por persistencia del proceso inflamatorio, con buena respuesta a protectores cutáneos mezclados con antimicóticos como clotrimazol, ketoconazol, bifonazol o miconazol. ¿Qué puede hacer usted? Primero, sospeche el diagnóstico con la clínica de cualquiera de estas entidades, pero si tiene la duda, espere un poco, realice un KOH, que es un examen directo más cultivo de la zona afectada. No indique corticoide tópico si no está seguro del diagnóstico, y si ya lo indicaron o el paciente viene tratado, suspéndalo y vea la respuesta. Cambie las condiciones de cuidado de la zona, evite lavados excesivos, sobre todo en la superficie del área del pañal, maneje síntomas principales como el prurito e indique terapia de primera línea con ketoconazol crema, terbinafina, ciclopirox cada 12 horas por aproximadamente 20 días. Si ya tiene el diagnóstico definitivo y si no hay buena respuesta, derive al especialista. Cualquiera de estos antimicóticos los puede usar de forma tópica o de forma sistémica en el caso de requerirlos, y siempre trate de forma adecuada y certera estos casos para evitar complicaciones y recurrencias. Y hemos llegado al top 10 de la consulta de dermatología pediátrica, que es el acné juvenil. Un problema más que común en la adolescencia, caracterizado por la inflamación de toda la unidad pilosebácea y por el aumento de la actividad de las glándulas sebáceas en todo el folículo, por la producción que es continua y permanente y que responde a estímulos androgénicos por el inicio de la etapa prepuberal y puberal, con cambios intensos también en el vello y en el crecimiento y distribución del pelo, y también con cambios específicos en las glándulas sudoríparas apocrinas que generan el olor del sudor y que están localizadas en las axilas, en las areolas mamarias, en la región anogenital, periumbilical y a veces en la cara y en el cuero cabelludo. Siempre en los pacientes que consulten por acné debemos examinar el fototipo, la presencia de seborrea, de comedones, que son las lesiones elementales características de este tipo de entidad dermatológica, lesiones inflamatorias como pápulas, pústulas, nódulos o quistes o cicatrices que ya nos hablan de un grado de severidad mayor del acné y que ya en estas etapas requiere manejo de especialista, y otros signos asociados al acné que pueden también hablarnos de que el paciente tiene o un acné tardío o un acné sindromático asociado, por ejemplo, a ovario poliquístico o alteraciones metabólicas que lo están perpetuando como obesidad. Acá en esta fotografía les muestro cuáles son las pápulas eritematosas, que son las lesiones inflamatorias más frecuentes en el acné juvenil, los comedones abiertos, que son los puntos negros, los comedones cerrados y las pústulas. El acné se clasifica en inflamatorio y no inflamatorio, puede ser leve, moderado o severo según el número de lesiones y el grado clínico en el que se encuentra el paciente. Es secundario a factores genéticos, hormonales, ambientales, y actualmente se conoce que factores dietarios como alimentos que tengan índices glicémicos altos por encima de 55 o lácteos en abundancia pueden ser generadores o perpetuadores de procesos inflamatorios que hagan que se empeore o exacerbe el acné en nuestros pacientes. Aquí les dejo estos consejos prácticos para nuestros pacientes, porque el gesto cosmético básico y fundamental en la adolescencia, número 1, es la limpieza de la piel, tanto por la mañana como por la noche, y mantener un cuidado de la piel o un skincare dirigido a cada paciente en particular es el éxito terapéutico de cada uno de estos casos.
No se los voy a leer, pero se los dejo en la presentación para que los tengan de uso en sus consultas y se los entreguen a sus adolescentes como consejos del día a día. Importante, cuando ya definitivamente requieran un manejo mayor, consulten al especialista, indiquen a los pacientes que no se automediquen, siempre incluyan dentro de la rutina diaria el uso de protector solar, no en crema, ojalá fluido, ojalá en gel, por lo menos 2 veces al día, estando afuera o adentro, porque la radiación de alta densidad o de luz visible también puede empeorar el proceso inflamatorio y las secuelas, sobre todo de hiperpigmentaciones posinflamatorias en estos pacientes. Y si es necesario, manejen la parte de psicología, porque sobre todo ahora que nos quitamos las mascarillas, realmente este es un problema muy importante para nuestros adolescentes. Y por último, recuerden que en dermatología la clave es ser un súper buen detective. Entonces, los invito a dedicarse a ver detalladamente las lesiones de la piel en sus pacientes, porque la piel nos habla y la mayoría de cosas manifestadas en la piel son tratables y prevenibles. Les agradezco a todos por su atención y estoy dispuesta a resolver todas las preguntas y dudas que yo pueda compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta súper buena. Yo estoy en Chile e increíblemente parece que en toda Latinoamérica tenemos la misma dificultad. Definitivamente, en mi propia experiencia, no hay antifúngico para la tiña capitis ni para el Cerium de Celso que se asemeje a la grisofulvina por su amplio espectro y por su poder antiinflamatorio. Sin embargo, la primera línea que yo uso después de esta es el itraconazol. El itraconazol lo doy en pulsos, 100 miligramos al día por un tiempo aproximado de 14 días con vigilancia de la evolución de la lesión en el paciente, con nueva toma de KOH y de cultivo y muchas veces tengo que hacer hasta 3 ciclos del medicamento para lograr resolución completa de la lesión por el componente inflamatorio. Los retinoides orales, me estarán preguntando. Bueno, los retinoides en acné, supongo que estamos hablando de isotretinoína. A partir de los 13 años está aprobada por la FDA el uso de isotretinoína en niños porque recordemos que tiene depósito en cartílagos de crecimiento y puede afectar la talla final del paciente. Sin embargo, hay ocasiones en donde ponemos riesgo-beneficio y los padres, entendiendo el proceso, digamos, fisiológico y el mecanismo de acción del medicamento, toman la decisión junto con el médico de iniciarla antes. Pero la FDA la aprueba a partir de los 13 años de edad y siempre en niñas, sobre todo, acompañados de un método anticonceptivo por excelencia. Bueno, qué buena pregunta. Y esa es una cosa, yo no les puse la escabiosis, ¿sí? Y acabo de caer en cuenta que sí, efectivamente, bueno, acá en Chile tal vez no se las puse por eso, porque acá yo no veo tanta escabiosis como de pronto vi en Colombia, ¿sí? Sin embargo, estaría dentro de uno de los 10 motivos de consulta frecuente de ectoparasitosis. Em, a ver, el manejo de la escabiosis en mayores de 15 kilos o en mayores de 5 años se puede hacer con ivermectina oral a 1 gota por kilo día. ¿Sí? Esto tiene que ser
a nivel familiar. No solamente el paciente que tiene las lesiones clínicas debe hacerlo, sino el núcleo o las personas que viven en la casa en su totalidad deben hacer el tratamiento y son 2 dosis, una cada 10 días, una dosis única hora y una dosis número 2 en 10 días. Sin embargo, pues también a veces no se consigue la ivermectina, ¿sí? O estamos en sitios aislados en donde no se consigue. Entonces, la permetrina al 5% en loción en días 1, 5 y 10, dejándola toda la noche del cuello hacia abajo, pues es una buena opción también para hacerla a nivel familiar y en personas embarazadas, vaselina azufrada al 6%, todo esto pues tiene que ser en receta magistral porque no viene preparada. Y secundario a esto, pues el manejo de los pómites, de toda la ropa y de todas las superficies para decontaminar, digamos, de la presencia del parásito el lugar en donde habite el paciente y su familia. 8 años. Bueno, ese paciente eh, tenemos que hacerle una muy buena historia clínica porque no es normal que tenga un acné. Este es un acné infantil prácticamente, todavía no alcanza a ser un acné juvenil. Entonces tenemos que ver si el Tanner o el desarrollo puberal es adecuado para ese paciente o si definitivamente tiene alguna clínica que manifieste pubertad precoz. Por otro lado, ese paciente debe ser visto por endocrinología pediátrica, probablemente para que le hagan todos los exámenes correspondientes y se descarte esto. Si ya está descartado y definitivamente solo el tratamiento es a nivel dermatológico, primero hay que evitar las cosas que ocluyen la superficie de la piel y tapan el folículo, como las cremas o como las cosas aceitosas, las gomas de peinar, el famoso moco de gorila que usan los niños allá en Colombia para fijarse el pelo, y los lavados excesivos. La primera línea de tratamiento es tratamiento tópico con análogos de retinoides, con adapaleno al 0,1 y con peróxido de benzoilo al 2,5. Y si ya tiene muchas lesiones inflamatorias, pues se le puede adicionar algo de clindamicina al 1% o de eritromicina al 4% a las recetas magistrales o a los productos que ya vienen listos en farmacia. Muy buena pregunta. El aciclovir tópico no tiene ninguna utilidad porque la superficie de absorción no permite que realmente el principio activo llegue a circulación sistémica y tenga una eficacia terapéutica adecuada. Sin embargo, en muchos pacientes genera un efecto placebo y ese efecto placebo como que ayuda un poco al sistema inmunológico a que se disminuya el tiempo de presentación del virus, pero ya los estudios muestran y la evidencia clínica, la evidencia médica muestra que el aciclovir tópico en realidad no tiene ninguna efectividad y que el tratamiento debe ser manejo sistémico para herpes labial en las primeras 24 horas de instauración del cuadro. Bueno, la pitiriasis alba es una reacción de hipopigmentación transitoria de la piel en pacientes de fototipos más oscuros y en pacientes que tienen diátesis atópicas o que tienen tendencia a tener piel seca, y se presenta porque no usan protector solar en la frecuencia y en la cantidad adecuada y porque son niños que se exponen constantemente al sol, a hacer actividades al aire libre, a tener actividades extraescolares como natación o deportes al aire libre. Entonces, lo primero es humecte la piel por lo menos 2 veces al día con el producto adecuado que le diga su dermatólogo o su pediatra, y utilice un protector solar adecuado para la edad y el tipo de piel del paciente por lo menos 2 veces al día. Si ya la pitiriasis alba tiene un componente eritematoso, debe usar mínimo 5 días un corticoide soft o un corticoide de mediana potencia y después pasar al mantenimiento, puede ser con tacrolimus tópico,
durante aproximadamente un mes hasta que la piel vuelva a repigmentar. Bueno, realmente yo, de forma personal, yo cureteo los moluscos contagiosos. A mí no me gusta ponerles tratamientos agresivos, irritantes, porque pienso que puede ser peor la cura que la enfermedad. Entonces puedes causar o una quemadura química o una dermatitis de contacto irritativo o una sobreinfección o una hiperpigmentación, incluso una cicatriz en una lesión que tiene un carácter benigno y que tiene un comportamiento autoinvolutivo. Por lo tanto, yo les pongo un muy buen anestésico tópico y les hago curetaje de lesión por lesión con una tolerancia muy buena si realmente el anestésico ha hecho su efecto. Algunas veces también hago topicaciones localizadas, no en todas las lesiones, pero sí en algunas de las lesiones con un irritante químico que es llamado cantaridina, que causa una reacción inflamatoria inmunológica alrededor de la zona y que hace que en un tiempo aproximado de unos 10 días vayan desapareciendo las lesiones, pero hago la topicación yo en la consulta para evitar precisamente reacciones de contacto irritativas severas en estos pacientes. Pero mi tratamiento de elección número uno es curetaje de las lesiones. Ay, bueno, otro motivo de consulta muy frecuente acá los pediatras me están dando ideas después para, de pronto para cambiar algunos motivos y meter otros que en realidad son mucho más frecuentes. Bueno, la pediculosis capitis, un problema de salud pública terrible y muy complicado de manejar. Pero les voy a dar tres tips. Primero, pelo recogido todo el tiempo. Los piojos no vuelan, los piojos caminan, ¿sí? Pero si uno tiene el pelo suelto y está recostado sobre una superficie en donde está el piojo, pues es fácil que el piojo tenga acceso a través de la fibra capilar y llegue hasta cuero cabelludo. Entonces, primero, el pelo recogido. Segundo, enseñar a los niños a que no compartan cepillos, ni compartan balacas, ni compartan hebillas, ni compartan absolutamente nada con sus compañeros. Puede ser el mejor amiguito, pero cada uno tiene sus objetos personales y pues no compartir este tipo de objetos personales. ¿Mm? Tercero, hacer cambios de funda de almohada todos los días en el paciente que ya tiene un diagnóstico previo de una pediculosis capitis, ¿sí? Y cuarto, les dije tres, pero son cuatro, ¿sí? Hacer extracción manual de los piojos con los peines específicos para piojos, con las sustancias que les indiquen sus médicos dermatólogos, que generalmente son puestas en la noche, que lo que hacen es ahogar la liendre, disminuir la respiración de la misma y por lo tanto pues ella se muere, se desprende y después con digamos, el cepillado exhaustivo con estos peines especiales para piojos, pues ya va saliendo la liendre mucho más fácil de una forma efectiva. ¿Mm? ¿Cuáles son estos productos? Pues nosotros usamos diferentes cosas, usamos hasta petrolatos líquidos, usamos sustancias con dimeticona o con simeticona que están ya en los mercados preparadas, los ocluimos en la noche y al día siguiente con el peine humectado en vinagre tibio, pues hacemos el cepillado y la extracción de los liendres que sea efectiva, porque realmente es lo único que muestra disminución de recurrencias. Y también les damos manejo a los piojos grandes, ¿sí? Que son sensibles a ivermectina. Entonces, en un niño mayor de 15 kilos, pues que generalmente son los que presentan piojos, ya les damos una gota por kilo de ivermectina para manejar el piojo adulto y asimismo, pues también evitar la recurrencia de estas pediculosis.
No. A ustedes, gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un agrado y de verdad de corazón es muy grato estar unida a Colombia desde tantos kilómetros de distancia, pero siempre pues con la calidad, con la calidez y con la vocación siempre de estar ahí pendiente para lo que puedan necesitar y sobre todo mis colegas pediatras que no los veo hace un montón pero que sé que me recuerdan así como yo los recuerdo a ellos con tanto cariño. Un abrazo, buena noche y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy.